Profesor Carlos Italiano, un gusto que esté en el programa. Para mí también es un gusto poder venir a hablar de este tema, fundamentalmente. Bueno, vos sos director de Coelidiomas, un instituto de enseñanza de idiomas, principalmente de la lengua italiana. Lengua y cultura italiana. Pero en este caso vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Sí. Un tema por allí no muy mencionado, no muy tocado en la ciudad de Rosario, hasta ahora, porque justamente aquí hay un libro que está con nosotros, que es la historia del movimiento de la diversidad sexual en la ciudad cuna de la bandera. La ciudad cuna de la bandera, sí. ¿Cuándo arranca esto? Bueno, ¿Y tu participación cómo se da? Bueno, mi participación se da, digamos, a partir de mi condición como homosexual en una sociedad en aquellos años, estamos bajo la dictadura militar, especialmente perseguidos, ¿no es cierto?, especialmente estigmatizados. Y bueno, años 70, digamos. Sí, tirando más a los 80, ¿no es cierto? Fines de la dictadura. Fines de la dictadura, y bueno, empezamos, digamos, a ver reuniones, todavía no estaba conformado, digamos, esta cuestión del movimiento, a ver reuniones en casas particulares, ¿no? Los días domingo, por eso nos llamábamos las dominicas, claro. Y un poco como, digamos, ir viendo qué es lo que se podía ir haciendo, porque ya había empezado también una especie de renacimiento o de despertarse, ¿no?, de todo esto que nos estaba ocurriendo, además de la dictadura que estábamos padeciendo. Pero bueno, digamos que esto toma... Sí, digamos que era una sociedad muy reprimida en cuanto, ¿no?, muy reprimida a sus y derechos. Represora, sí, reprimida bueno. Y represora. Con, no te olvides, una Liga de la Moralidad que teníamos nosotros, ¿no?, con una homosexualidad estigmatizada también por el Código de Faltas, claro, porque la homosexualidad no era delito, pero las expresiones homosexuales estaban penadas por el Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, con muchos desaparecidos inexplicables también entre nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, todo el deseo también de empezar a conformarse, y existió una persona, fallecido hoy, nuestro mentor, el que lo generó de alguna forma con sus visitas, que fue Juan Carlos Espina, bioquímico. En Rosario. Aquí en Rosario, y que ahora tenemos la gran satisfacción, después de tantos años, que la casa LGBT aclaro, LGBT, digamos, la Casa de Diversidad Sexual de la ciudad de Rosario, por decisión del Consejo Deliberante y a propuesta de la gente de diversidad sexual y de nosotros que conformamos con él el MLH, Movimiento de Liberación Homosexual, va a llevar su nombre, ¿no? Que es lo justo, porque aparte a nosotros nos tocó justamente después en esos años lidiar, ya en época de democracia, pero en la transición, con el HIV. Claro, ahora uno ha escuchado por allí, al menos yo particularmente, del Movimiento de Liberación Homosexual, pero como sucede con la mayor parte de la historia argentina, es contada desde Buenos Aires, claro, desde el centralismo porteño, y uno por ahí escuchó Perlonger, Néstor Perlonger, bueno, Néstor Perlonger, Juan José Seblelli, pero desde Buenos Aires, ¿no? Claro. No sabía yo particularmente que había tenido una existencia acá en Rosario. Sí, sí, digamos, lo nuestro es posterior a Perlonger y mucho más paralelo a la CHA de Buenos Aires, de Jauregui. Claro. Somos más o menos del mismo año, con respecto a Perlonger, bueno, él es de los años 70. Claro, anterior, tiene que huir a Brasil, ¿no es cierto? Realmente un perseguido, no solamente por su sexualidad, sino un perseguido político, ¿no? Una vida muy trágica, un escritor como pocas veces ha parido la literatura, ¿no? Con esa sensibilidad. Y lo nuestro, bueno, se empieza a gestar desde ese ángulo, empezando, digamos, con lo difícil que era, porque no era solamente, estábamos ya en una primavera democrática prácticamente, en la transición, pero bueno, era primavera para muchos y todavía seguía siendo invierno para algunos como nosotros. Claro. No es que fuimos por los organismos de derechos humanos, ni por los partidos políticos, fuimos, digamos, recibidos con los brazos abiertos. Bueno, incluso en la izquierda había una visión bastante particular sobre la homosexualidad. Muy particular, digamos, obviamente... Porque, a ver, en ese hombre nuevo que se pensaba y que se buscaba, no estaba incluida la homosexualidad. No, porque no, justamente porque no generábamos una unidad de producción.
Es decir, pero hoy, digamos, los planteos han variado, ha variado también, digamos, la cuestión histórica, por lo tanto, esas ideologías de primera instancia han tenido que ir modificando lo suyo, pero nosotros, me acuerdo, en su momento fuimos convocados por el MAS. Claro, el movimiento del socialismo. Claro, si bien nunca llegamos, digamos, a concretar una verdadera posición nuestra, mejor dicho, nunca llegamos a sentirnos incluidos en su plataforma, ¿no es cierto?, dentro de las propuestas que ellos hacían. En esos momentos, digamos, éramos muy pocos, muy perseguidos, muy estigmatizados. ¿Cuántas personas llegó a tener este movimiento Rosario? Había... Si es cuantificable, ¿no? Sí, digamos que dentro de lo que podríamos llamar la comisión o los que trabajábamos, seríamos entre unos 15, 20 personas, no claro. Más de eso. Mucha gente también, ojo, en la homosexualidad no es una cosa que en aquellos años, a veces tampoco en estos, se asumía de hoy para mañana. Tenía costos terribles, claro. Tenía costos de que te costos echaran sociales, laborales. Sí. Laborales, que te echaran de tu casa, la prensa, y por ejemplo mi tesis de maestría en historia justamente se trabaja sobre cómo nos persiguió la prensa y nos estigmatizó la prensa escrita fundamentalmente, porque aún en épocas ya en democracia, cuando se detenía a alguien por estar infringiendo las normas del Código de Falta... Claro, era una contravención. Sí, pero te publicaban nombre, apellido, dirección, DNI, o sea, le podía caber duda, y quién sabe si podía volver a tu casa y a tu barrio, ¿no es cierto?, claro. A vivir. Y muchas veces cuando, como el vestirse con ropa femenina también estaba penado, hasta tenían el mal gusto, ¿no es cierto?, de describir las prendas femeninas pero con el objetivo de estigmatizar, con el objetivo de denigrar, de castigar. Sí, ni hablar donde, bueno, las personas que eran por decir detenidas eran golpeadas, maltratadas. Ni hablar, y mejor que, digamos, yo prefiero, yo fui también parte de esas personas, en más de una redada, en más de una... redadas, justamente. En una redada en los boliches gay que intentaban inaugurarse, al otro día te caía la policía y estacionaban los colectivos de línea en la puerta del boliche y no tenía oportunidad, abrían la puerta del boliche y entraba al colectivo, y de ahí a la jefatura o a la comisaría que te tocara. Ahora, había particularmente un señor de la policía de apellido Stanger que nos odiaba particularmente y que nos perseguía particularmente. Ahora, termina el gobierno militar, después de ese fracaso de la guerra de Malvinas, termina el gobierno militar, teóricamente vuelve la democracia, pero los derechos no estaban demasiado reconocidos, y por otra parte empieza a cundir aquí el flagelo del SIDA, ¿no? El flagelo del SIDA. Flagelo del SIDA, que aquí llega un poco más tarde, corregime si me equivoco, pero no llega a los primeros 80, llega un poquito más tarde, me parece, ¿no? Porque... No, es decir, aquí el primer caso de SIDA que tenemos nosotros es entre el año 81 y el 82. Que no se publicara es una cosa muy diferente. Claro. Que era una cosa muy diferente. Yo, en investigación histórica, analizo todo lo que se realizó a nivel de simposios de medicina, de congresos de medicina, convenciones de médicos, ¿no es cierto? Y en todos esos años no hay un solo tema sobre el SIDA, un solo tema de argumento de reunión. El tema de SIDA eclosiona cuando muere Roy Hodgson en 1985, que es donde la prensa no pudo detenerlo ni contenerlo, y entonces ahí es cuando recién se empieza a hablar masivamente del SIDA. Pero mientras tanto, y reconocido por el doctor Fay, ¿no es cierto?, que era era un bioquímico, digamos, célebre, el bioquímico de Rosarino, ellos ya se tenía conocimiento de esto del SIDA, solo que como yo un día le dije a Fay, digo, o ustedes no comunicaban o la prensa no publicaba, claro. Desde la universidad. Entonces, se la llamaba la peste rosa. La peste rosa, sí.
la peste rosa, aparte de que donde aparecíamos nosotros, huía la gente, dejaron de invitarnos a tomar mate, dejaron de invitarnos a pasar un momento en su casa, por si tocaba algún adminículo o algo así. Había habido hasta de darse un beso para saludarse, por ejemplo. Un beso para saludarse, o sea, el castigo que se sufrió fue terrible, porque como siempre, como veníamos ya dominados por el miedo que nos dejaron los militares, el miedo que se nos ponía por debajo de la piel y que nos inmovilizaba, todo era miedo. Había sido el miedo a los militares y era el miedo a que uno de nosotros, los homosexuales, nos acercáramos a ellos. Nosotros comenzamos a hacer en el Movimiento de Liberación Homosexual y bajo los auspicios, digamos, y con el trabajo del doctor, del bioquímico Juan Carlos Espina, con el gran secretariado que hizo Adrián Sánchez, que ahora está en Londres, pero fue el gran dirigente nuestro también. Empezamos a hacer también muchas reuniones, reuniones, fiestas, distintas actividades, porque necesitábamos juntar dinero para poder hacer los análisis. Claro. Porque los análisis a nosotros nos los querían hacer, sí, pero nos exigían nombre y apellido y no código. Y nosotros nombre y apellido en esas instancias no íbamos a entregar. Claro. Entonces tuvimos que hacerlo vía Uruguay, todo un proceso bastante... ¿Eso en qué año estamos hablando? Sí, estamos hablando de los años ya 87, 88, ¿no es cierto? Claro. Ya una democracia algo crecidita, pero el estigma seguía y la persecución seguía también. También tuvimos que realizar, hicimos también actividades de tipo cultural, siempre con algún objetivo, no digamos económico, pero sí había un beneficio que necesitábamos nosotros para poder subsistir como movimiento, como grupo que tiene necesidad. Como organización. Sí, sí. Como organización. Trabajamos también con un grupo de transformistas santafesinos maravilloso. ¿Venían para esa época figuras nacionales como Carlos Jáuregui? No tuvimos nosotros un contacto, o sea... No venían, a ver, porque no tenían la posibilidad, o no pensaban expandirse, o no venían porque no consideraban al Rosario... Claro, es decir, porque vamos a lo siguiente, con todo el mérito que tiene Carlos Jáuregui, La Chá, etcétera, ellos desde Buenos Aires se dijeron Comunidad Homosexual Argentina, claro, como la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Claro. Todo para ser argentino tiene que ser porteño. Y bueno, ellos eran la Comunidad Homosexual Argentina, pero que estaba concentrada prácticamente en Palermo, Retiro, ¿no es cierto? En la calle de la Avenida Santa Fe. Sí, cuando había toda una realidad allende esos límites. Claro. Ni hablar allende los límites incluso de Rosario, del interior más profundo de la Argentina, donde obviamente la sociedad y las costumbres eran otras. Ahora, ya terminando los 80, vienen los 90. A principios de los 90 está la muerte de Freddie Mercury, una de las personas, uno de los íconos mundiales de la música, que eso también impactó aquí. A fines de los 80 estuvo lo de Federico Moura, cantante de Virus también, que empezó a generar otra conciencia. También era una época de la droga intravenosa, esto hay que decirlo. La droga intravenosa, por supuesto. La droga intravenosa, que muchas personas murieron prácticamente. Por eso, comienzan a aparecer ya figuras que de alguna forma... y también después de esto de Rock Hudson, sí, yo soy homosexual, ¿no es cierto? Figuras que ya no cuidan el hecho de decir cuál es su identidad sexual, y bueno, todo eso también genera una ola expansiva que también, aparte de ser expansiva, es abarcativa. Es cuando la gente también se siente de alguna forma integrada en lo que también es su ídolo, en lo que también es ese hombre, claro, ese cantante que sigue, y él es como yo, o sea, yo soy como él. Entonces hay como una especie de aval, ¿no? Ni que hablar después con lo de Magic Johnson a nivel internacional, con una persona que no declaraba abiertamente homosexual, pero muchos empezaron a decir, bueno, me puede tocar a mí también, ¿no? Nadie está exento de... Asimismo empiezan a aparecer los cócteles, que para esa época eran costosísimos. Muy costosos. Y no eran como hoy, que son muy pocas pastillas. No, por eso. Eran muchas pastillas que tenían que tomarlas a una hora determinada, con lo que eso te afectaba al organismo. Más allá de eso... Era una situación muy complicada, digamos. Sí, pero más allá de eso, que los eminentemente médicos, y que obviamente lo decís con mucha certeza, ¿no? Y que es así, había algo de lo que nadie te salvaba más allá de los cócteles y de
los cócteles. El famoso AZT. Claro, de las pastillas, de los progresos que podía hacer la medicina. Era esa familia que te dejaba morir solo. Muchos de nosotros han muerto lejos de su familia, exiliados de su familia, y ese era el verdadero virus, esa era la verdadera enfermedad, ese era el verdadero dolor, que te echen del seno de tu familia, del seno de tus afectos originarios, por el solo hecho de ser homosexual. Todo esto está compilado en este libro que pasamos justamente a mostrar, y que se llama Por aquí caminaron, aportes para una historia de la diversidad sexual en Rosario. Háblanos un poco del mismo. Sí, este libro está hecho en base a ensayos, compendiado por el profesor y licenciado Guillermo Lobagnini, un puntal, un representante excelso realmente de lo que son las luchas por la diversidad sexual a nivel no solamente a nivel local, sino que es una figura nacional e internacionalmente conocida y que lo tenemos entre nosotros. Él tuvo la iniciativa de compendiar trabajos que se realizaron con respecto a la primera historiografía orgánica de lo que ocurrió aquí. Mi ensayo se refiere específicamente al trabajo de la prensa en contra nuestra, a esa persecución terrible. Otros analizan la cuestión de las primeras organizaciones, la acción de las ONG. Otras hablan, Manuel Temer habla justamente sobre el MLH, Guillermo habla fundamentalmente también sobre todo el decurso de las luchas a través de Vox, ¿no es cierto? Sí, su organización. De su organización. Entonces, tiene el gran valor este libro, ¿no es cierto?, de poder compendiar o poder dar esos primeros pasos hacia una historia escrita de la homosexualidad de Rosario, documentada, porque así como está esto de Guillermo, está lo mío, que es en gran parte, una mínima parte, digamos, pero que está sacado en gran parte de mi tesis de maestría en historia. Están otros aportes de otros profesionales, o no profesionales, pero que han sido luchadores de primer orden, a través de 6 ensayos que compendian el libro. Finalmente quería pedirte una reflexión, ¿no?, sobre el tema de la diversidad sexual hoy en día. Vos hablabas de una palabra, homosexualidad. Hoy esa palabra ya no es insulto, pero tampoco quizás se habla de homosexualidad, se habla de diversidad sexual, se habla de LGBT y Q, le han agregado otras letras de otras preferencias sexuales, queens, etcétera, sí. Existe la ley de matrimonio igualitario a nivel nacional, la ley de identidad de género. Aquí en la provincia de Santa Fe inclusive se ha hecho mucho, y la ciudad de Rosario, hay que hablar primero, después la provincia de Santa Fe, hay que decirlo, con el Partido de la Rosa, con el socialismo, por rescatar los derechos de la persona de diversidad. Hoy prácticamente es una realidad esto. Una reflexión sobre lo que hoy vivimos, en un momento donde dista bastante las cosas de lo que vivieron ustedes, ¿no? Una reflexión es que supongo que me acuerdo de los guerreros de la antigüedad que hacían esas largas campañas y que a veces llevaba varias generaciones de una civilización contra otra o de la opresión, ¿no es cierto? Y que después de logradas estas victorias, ¿no?, se siente como un cansancio y como un descanso al mismo tiempo. Es decir, la lucha no termina, la lucha no terminó. Continúa, ¿por qué? Porque esa sensación, ¿no es cierto?, de tener que acusar o de tener que estigmatizar al que es diferente de mí, sigue y puede llegar a cambiar de objeto. Los homosexuales, los judíos, los negros, los bajos, los altos, el otro cultural, el otro diferente, la otredad, es lo que yo lo que diría es que aquellas personas que se ocupan tan específicamente de señalar la sexualidad del otro, justamente están denotando que no son capaces de señalar la propia y que por eso le está molestando. A mí me molesta la sexualidad del otro y la persigo cuando yo tengo graves problemas sexuales, porque si no, no me molesta que a vos
te guste una chica, que a otro le guste un chico, que a otro le guste lo que le guste, ¿no es cierto? O sea, no me puede molestar, porque una cosa es la vida íntima, como yo me llevo con mi vida íntima, en tanto yo no lesione derechos, claro, ni fuerce, ni fuerce, ni sea violento. Y otra cosa es como vos sos feliz. O sea, ir contra la sexualidad del otro es ser realmente un soldado de la infelicidad. ¿Pensás, por último, que las personas que hoy representan de alguna manera la lucha por la diversidad sexual o quienes la exhiben en los medios masivos de comunicación principalmente, valoran todo lo que pusieron ustedes para que esta situación tenga lugar hoy? Digamos, todas estas luchas, ¿valoran? O primero si las conocen y luego si las valoran en su justa medida. A ver, tiene dos aspectos para responderte. Si las valoran o no las valoran. Hay que ver cuándo las valoran también. Yo, como militante, activista de la primera hora, cuando fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario, me acuerdo que fue eso de las 4:00 de la mañana, me dije, yo me voy a quedar hasta último momento, porque no salía nunca esa votación, porque me lo merezco, porque mis compañeros se lo merecen, porque mis compañeros también de identidad sexual se lo merecen, porque la lucha tiene que ver con esto. Salió esa ley, pero esa ley, y lo quiero decir porque hay muchos que me dicen o que dicen, ustedes, ¿no es cierto?, ustedes tienen matrimonio igualitario gracias a Cristina o a quien fuere. Quiero responder que fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero el proyecto fue multipartidario y presentado por el diputado Di Polina. Que una cosa se haya hecho bajo un gobierno no significa que nosotros, todos los que luchamos, todos los que sustentamos esta lucha, todos los que murieron, todos los que fueron encarcelados, todos los que fueron perseguidos, ¿no es cierto?, no seamos justamente ese piso, ese sustrato, esa plataforma en la que se apoyó el hecho de poder presentar este proyecto de ley. Entonces, que haya sido bajo el gobierno de quien haya sido, que lo haya presentado quien lo haya presentado, esto es el resultado de nuestra lucha, de nosotros, los gays, los LGBT, o sea, todos, gays, lesbianas, trans, y que supimos decirle a la sociedad y de cara, yo soy así y ¿qué te debo? Tengo tanto derecho a ser feliz como cualquier ser humano. Entonces, a esos yo me refiero, a esos justamente, ante ellos yo me inclino y con ellos me abrazo. No, esto no tiene otra connotación política. Nosotros nos debemos a nosotros mismos y a un entero parlamento compuesto por senadores y diputados esta ley, pero fundamentalmente a nuestra lucha. Carlos Italiano, muchas gracias.